Estamos en línea con Fernando López Chiesa, tributarista y socio de Lisicki, Litvin y Asociados. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, gracias por la comunicación. Bueno, no, gracias a vos por atendernos. Bueno, se eleva de 1.000 millones a 10.000 millones la posibilidad de bancarizar dinero no declarado, ¿no? Esta es la principal noticia, ¿es así? Mira, hoy actualmente la ley de la declaración jurada simplificada y el régimen de inocencia fiscal está con una ley sancionada, la gente puede entrar a completar esa declaración jurada simplificada, pero tiene límites de Ujú. ingresos y de patrimonio. Claro. Esos 1.000 millones de ingresos que yo tengo que haber tenido en el año anterior o 10.000 millones de patrimonio. Si bien parecían límites muy altos o para patrimonios muy altos, la forma de contar esos ingresos era cualquier entrada de dinero que yo tuviera. Vendía un bono, bueno, el precio de la venta era considerado ingreso, un sueldo, un honorario, bueno, una diferencia de cambio. Entonces, era difícil para los contadores, ¿no?, determinar esos montos, más cuando la declaración jurada iba perdiendo información que se generaba en el sistema tradicional. Por eso, Ajá. lo que se buscó con este nuevo paquete de inocencia fiscal 2 es robustecer aún más el plan de inocencia fiscal y que más contribuyentes puedan entrar a la declaración jurada simplificada. Por eso el proyecto de ley apunta a eliminar los límites de ingresos, los límites de patrimonio, para que cualquier persona, excepto un gran contribuyente nacional, bueno, pueda entrar a la declaración jurada simplificada. Entonces, a ver, Entonces, si entiendo bien, lo que fija la actual ley, lo que se había votado en febrero o en diciembre, eh, bueno, o no recuerdo bien si fue en diciembre o en febrero, era que vos sí, en podías, diciembre una parte y se reglamentó después en en febrero. febrero, exactamente, ahí estaba mi duda. Em, lo que permitía era que vos pusieras hasta un patrimonio de 1.000 millones de pesos en el banco. O sea, si vos ya tenías un patrimonio de 200 millones o de 300 millones, te podías poner en el banco hasta 700 millones. O sea, sumando el patrimonio con tu depósito no declarado. ¿Es así? En realidad, el monto de los ingresos y del patrimonio tenía que ver para ver si vos podías entrar a la declaración jurada simplificada. Ah, ¿Sí? bien. La declaración simplificada lo que hace es solamente colectar todos los ingresos y los gastos que vos tuviste en el año para determinar y calcular el impuesto. Claro. La ley en ningún momento estableció topes ni límites, ¿no es cierto?, para hacer esos depósitos de los dólares del colchón. Lo que Ajá. pasa es que este régimen tiene como dos beneficios grandes, ¿no? Uno es el que está acostumbrado a presentar la declaración jurada todos los años, bueno, a prestar menos información al fisco a través de los ingresos y los gastos. Y el fisco solamente se va a concentrar en esos ingresos y gastos. Si Ujú. yo entro en la declaración jurada simplificada, tengo un tapón fiscal, bueno, el fisco tiene que tener una prueba contundente para, bueno, querer cobrarme alguna diferencia. Y Ahora, a su vez, sí. si tengo los dólares del colchón, como no me van a revisar el patrimonio, bueno, eso no se va a considerar un incremento patrimonial. Y por lo tanto, los voy a poder depositar en el banco, en una LIC, en una sociedad de bolsa. Claro, a ver, entonces, si yo, por ejemplo, tengo un patrimonio para poner en, digamos, en números redondos, ¿no? De 500 millones de Sí, pesos, pero tengo un dinero en el colchón de 9.000 millones de pesos, eh, ya sea sí, porque soy rico, porque soy empresario y no están declarados. Em, sí. Voy a poner esos 9.000 millones y ¿qué me va a pasar? O sea, ¿no me van a penar por el incremento patrimonial no justificado? ¿No me van a Exacto, no penar? te van a penar, no te van a penar, no te van a cobrar el impuesto de las ganancias por ese incremento patrimonial. No me... Obviamente siempre estamos hablando de dinero lícito, ¿no? Dinero negro, no dinero sucio, Claro. pero el fisco no te va a penar por eso. Siempre y cuando vos empiezas a hacer las cosas bien de aquí en adelante, declarando toda la renta que esos ingresos que depositaste te puedan llegar a generar, Ajá. O sea que ¿no? tampoco voy a pagar ganancias por esos 9.000 millones de incremento patrimonial. No, No. no, Ah. O sea, no se no, pagan ni no vas a penas, pagar no se pagan ni penas ni impuestos. Yo pensaba que no se ni pagaban penas, impuestos. que no te perseguían penalmente, pero que sí ibas a tener que pagar el impuesto a las ganancias. Pero no, no se paga el impuesto a las ganancias.
no se paga por ese capital si después ese capital que vos depositaste en el banco, Ujú. no sé, compraste un inmueble y lo alquilás, si lo pusiste a trabajar con renta financiera y te generan intereses o dividendos. Bueno, Claro, toda esa renta posterior, eso sí, sí está alcanzado por el impuesto. exacto. ¿Y por bienes personales no voy a pagar más? ¿No va a entrar eso en bienes personales, ese incremento? Y esto entra en bienes personales. Acá recordad que hay algunos contribuyentes que en el 2023 entraron en lo que fue en el REI BP, ese pago por adelantado de bienes personales durante 5 años, y hasta el 2027 cualquier incremento patrimonial que tengan, bueno, no está sujeto a bienes personales. Ujú, El bien. contribuyente que sigue pagando año a año bienes personales tendrá que incorporar ese incremento y tributar bienes personales como cualquier otro bien que haya incorporado en el año. Ah, o sea que zafo de ganancias, pero no zafo de el incremento en bienes personales. Correcto, exacto, Bien, porque solamente inocencia fiscal apunta al impuesto a las ganancias. bien, perfecto. Y esto cuando salga, ¿ustedes creen que va a tener un gran impacto? Mucha gente va a entrar, mucha gente va a blanquear, porque esto es casi como un blanqueo, ¿no? Es casi como un blanqueo, pero técnicamente no lo es. Esto es un régimen de declaración jurada donde yo exteriorizo mis rentas, pero tengo la posibilidad de usar esos dólares del colchón sin que me persigan, sin que me pregunten. Ajá. De acuerdo a lo que ha dicho el ministro Caputo, hasta el momento había entre 330 y 350 mil quits o contribuyentes que ya habían adherido al régimen simplificado de ganancias y bueno, se espera que haya más contribuyentes dentro de este esquema. Por eso la ampliación, por así decirlo, a un universo más grande de contribuyentes. Claro, claro, Vos ten claro. en cuenta que quien entra en la declaración jurada simplificada no significa que de hecho o todos van a entrar a blanquear los dólares del colchón. Puede que sí, puede que no, Por eso, porque claro. es un régimen de declaración jurada. Claro, claro, claro. Exacto. ¿Y cuáles son los incentivos que tiene, digamos, esta ley para aquellos que lo quieren hacer? ¿Y cuáles son las luces amarillas? Es decir, ¿qué le puede pasar a alguien que quiere o que está en la duda, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo bancarizo? ¿No lo bancarizo? ¿Lo mantengo oculto? ¿No lo mantengo oculto? ¿Lo mantengo en negro o no en negro? ¿Dónde podrían llegar a estar las luces amarillas para esa persona? Bueno, en primer lugar, esta declaración jurada simplificada te da el beneficio de un plazo de prescripción de 3 años que se redujo, en vez de 5 son 3, es decir, que el fisco puede solamente revisar esos ingresos y gastos si tiene alguna prueba objetiva, ¿no es cierto?, que se ha omitido, ya sea por el contribuyente o por un tercero, Ujú. solamente 3 años. Entonces, realmente le da mayor seguridad al contribuyente. Y esto tiene un efecto liberatorio en el pago. Cuando yo pago, la declaración jurada goza de exactitud. Y ahí Ujú. está la inocencia fiscal. Es el fisco el que se invierte la carga de la prueba y es el fisco que me tiene que decir, esos ingresos que incorporaste en la declaración jurada están mal o te faltan, o yo sé a través de un tercero que te faltó declarar intereses, ¿no?, de un banco del exterior, por ejemplo. ¿Y esto Entonces, le puede servir, por ejemplo, a los Adorni de la vida del gobierno este o del gobierno anterior o de otros gobiernos o de sindicalismo o de narcotraficantes para blanquear y bancarizar dinero que es en realidad sucio y lo hacen pasar como dinero negro nada más? ¿Puede ser? ¿Puede ocurrir esto? ahí te hago dos reflexiones. En primer lugar, la ley no establece ningún tipo de restricción a ningún tipo de sujeto, salvo al gran contribuyente de agencia, que ese es una persona que tiene un patrimonio altísimo, ¿sí? Ujú. La segunda cuestión, esto distingue el dinero negro del dinero sucio. Entonces, en los casos que una persona haya entrado en este régimen y el fisco, la UIF, cualquier otro instituto detecte dinero sucio, dinero de cualquier operación ilícita, De un crimen, en ese, sí, por de un ejemplo, delito. de un Narco, delito, de un soborno, de claro. cualquier cosa, tiene todas las facultades para investigar y si se confirma, bueno, obviamente se caen todos estos beneficios Ajá. del tapón fiscal. Entonces, si ahí encontraron dinero sucio, el fisco va a ir a cobrar el 35% con todas las penalidades y con todo el rigor posible a ese contribuyente, porque Ujú. eso es lo que no está permitido. ¿Y puede ser imputado por lavado de dinero, por ejemplo?
podría llegar a ser, ya ahí entra, sale de la esfera tributaria y entra en la esfera más jurídica, y Ujú. obviamente se puede cargar con todas las penalidades de la ley. Ustedes que, bueno, están en contacto con clientes y demás, ¿cómo toma esto la gente, tanto las personas físicas como las empresas? ¿Tienen interés en esto o notan una cierta indiferencia a que, digamos, a entrar en este tipo de blanqueo o de bancarización? Porque acá está la clave, ¿no? El gobierno lo que quiere es, digamos, tener dólares para reactivar. Entonces, a lo mejor Exacto. ustedes, y además para bajar el dólar o para mantenerlo planchado, ¿ustedes notan interés en los clientes o hablan con colegas de ustedes y están interesados en esto o no? Mira, ayer, después de la conferencia del ministro, hablaron tributaristas y explicaron los beneficios de esto, y no hay duda desde la parte profesional que hoy conviene Mm. entrar en esta declaración jurada simplificada, y Claro, más si se robustece con esta segunda ley de inocencia fiscal, que era un poco lo que la parte profesional un poco requería, que la ley anterior tenía algunas deficiencias. Por eso claro. con esto ahora se va a terminar de robustecer y dar seguridad jurídica. Y respecto Excelente. al uso, bueno, va a depender. Si yo realmente quiero usarlo para comprar una casa, un auto, aportarlo a la empresa, me va a servir. Hoy Ujú. tener los dólares del colchón, hay una inflación internacional, no sé, del 3, 4, 5% anual. Bueno, ya también voy perdiendo por tener esos dólares. Hoy Claro, te va a dar libertad, hoy hacerlo bajo esta modalidad es gratis, ¿no? bien. Entonces digo, es una oportunidad que se tiene, así que me parece que el que esté en esa situación tiene que evaluarlo adecuadamente, y bueno, si las condiciones están, entrar y usarlo. Excelente. También lo que se dejó mencionar ayer es que los bancos solamente van a tener que pedir la adhesión a esta declaración jurada simplificada, sin ningún otro tipo de documentación, sin ningún otro tipo de cuestionamiento, para recibir esos dólares del colchón. Obviamente el banco tiene que conocer un poco a ese cliente, ¿no? Saber cuál es su actividad, a qué se dedica, ¿no? Para bueno, recibir los dólares. Claro. Este, Excelente. Porque, bueno, había ciertas limitaciones de los bancos, y, bueno, había el problema operativo de, bueno, ¿quién me recibe estos dólares? Bien, perfecto, excelente. Bueno, quedó clarísimo, Fernando. Nos has ilustrado muchísimo acerca de cómo va a funcionar esta ley. Última pregunta, ¿cuáles son los aspectos que los tributaristas veían que faltaban poner y los que se pusieron? Es decir, ¿qué vino a mejorar esta ley a la luz de la opinión de los tributaristas, ¿no? Uno de los puntos claves es esto de la discrepancia significativa. No antes establecía que si el fisco me encontraba una diferencia del 15% entre lo que yo declaraba y lo que el fisco me determinaba, perdía los beneficios. Bueno, a veces Ah, esas diferencias podían ser no materiales, entonces se puso un piso, no, de 5 millones de pesos. Entonces, cualquier diferencia por encima de los 5 millones de pesos me hace caer los beneficios, ¿no? ajá, Entonces bien. les da mayor seguridad. Y en tal caso, que, bueno, se detecte una diferencia, el contribuyente en todos los casos puede rectificar la declaración jurada y pagar, y sigue conservando los beneficios. Creo Bien. que eso es uno de los puntos de mayor seguridad, y creo que van a reforzar mucho más que el contribuyente ingrese en este beneficio. Fernando, gracias, por atendernos y por Gracias, explicarnos con Mariano. tanta claridad. Abrazo enorme. Fernando, Abrazo para vos. adiós. Fernando López Chiesa, tributarista y socio de Lisicki, Litvin y Asociados,